Bendiciones, mis amados. Le habla su hermano predicador Nelson Áñez. Seguimos con la serie hablando un poco del Rey de Reyes, el creador de todas las cosas, de Jesucristo, el Señor. Como lo vimos, ¿sabes quién era? Bueno, ahora vamos a ver qué fue su obra, qué fue lo que hizo, su padecimiento por el pecado del ser humano. Como lo vimos en Juan 1, nos dice que en principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan dio testimonio, Juan Bautista dio testimonio diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Colosenses nos dice que él es la imagen del Dios invisible, el principal de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. En Filipenses nos dice que el sentir que hubo en Cristo fue que se despojó a sí mismo, se quitó todo su poder, toda su gloria, para hacerse semejante a los hombres. Se humilló él a sí mismo, se autolimitó él mismo para hacerse igual a vos y a mí, igual al ser humano, para poder pagar por la transgresión que llevó a la condenación del ser humano. La desobediencia de Adán y de Eva en el huerto del Edén llevó a la condenación al ser humano y entró la muerte en el ser humano a causa de esa transgresión, y él se hizo igual al ser humano, Dios, porque Dios está conformado, como ya sabemos, por Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Hijo de Dios, el Hijo del Rey, el Hijo del Señor se manifestó. Jesucristo se manifestó y vimos su gloria, como nos lo dice Juan 1, en aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Ahora vamos a ver un poco sus padecimientos y lo que demanda del ser humano. En Isaías 53 nos dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo del Señor, el poder del Señor. ¿Sobre quién se ha manifestado? Dice así: subirá cual renuevo delante de él, delante del Padre. Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, la rebelión del ser humano, molido por el pecado del ser humano. El castigo para la paz del ser humano fue sobre él, y por sus llagas, por su sacrificio, fuimos nosotros curados. Todo ser humano se descarría como oveja, cada cual se apartó de su camino, mas el Señor, el Padre, cargó él en el pecado de todos nosotros. Angustiado era y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por la godía, y la voluntad de Jehová, la voluntad del Padre, será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré partes con los grandes, y con los fuertes les repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. A eso vino Cristo, a padecer, a sufrir, a llevar el pecado del ser humano, a ser afligido por el Padre, hasta que haya puesto su vida por expiación por la transgresión del ser humano que hubo en contra del Rey, del Señor. Ahora, ¿qué demanda? ¿Qué dice Dios que hagamos nosotros? Hebreos 12, por tanto nosotros también tenemos en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la deshonra, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido
hasta la sangre, combatiendo en contra del pecado, y habéis olvidado la exhortación como a hijos os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos veneraban, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días disciplinaban como a ellos les parecía, pero para que nos es provecho, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser de causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Jehová quiso quebrantar a su Hijo para poner la vida por expiación del ser humano, por el pecado, por la vida de Jesucristo que estaba con el Padre, se despoja, viene a la tierra a padecer para pagar por el pecado del ser humano. La sangre divina, la sangre de Dios, el ADN de Dios se mezcló con el ADN del ser humano por medio de María y se manifestó, y la sangre derramada en la cruz del Calvario fue un ADN santo, puro, divino, mezclado con el ser humano para poder redimir, pagar por el pecado del ser humano, por las transgresiones de Adán y de Eva. Ahora, hay personas que están en una congregación, pero tienen la mirada puesta en el mundo y piensa que viviendo de esa forma, Dios no lo va a reprender, cuando la Biblia dice que si te deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, incluso el Señor, no eres su hijo, sino un bastardo. Tenemos que luchar, mirar, poner la mirada no en el ministro, mirada en Jesucristo, en lo que Él padeció, en lo que Él vivió por el pecado, por la transgresión del hombre, para pagar por Él. Su sangre, su vida fue el precio a pagar. La salvación es gratuita, pero se pagó la sangre derramada del Creador de todas las cosas. Esa fue el precio por tu salvación. Por tu salvación. Bendiciones.